Buenas noches y bienvenidos al consultorio nocturno. Es realmente un gusto contar con tu presencia en este canal. Esperamos que estés listo para escuchar otra de esas historias que tanto les gustan. Una historia aterradora que esconde muchos secretos que poco a poco serán revelados. Este relato cuenta la historia peculiar de un grupo de ayuda para superar tus fobias. No quisiera contarte más porque prefiero que lo descubras por ti mismo. Así que solo me queda pedirte que tomes asiento. La consulta está por comenzar. Desde que tengo memoria, he vivido con miedo. En realidad, miedo no es la palabra adecuada para expresar lo que siento. El miedo es natural. Bueno, incluso el miedo nos mantiene a salvo. Nos evita tomar las decisiones estúpidas que sin duda tomaríamos sin él. El miedo nos evolucionó, evoluciona con nosotros, nos mantiene vivo. Tengo miedo a las arañas, las serpientes, miedo a caer y morir desde un puente elevado. Cosas y situaciones que representan una amenaza real. Mi fobia es totalmente irracional, pero no puedo evitarla. Tanto así que el simple pensamiento hace que mi boca se seque y mis manos comiencen a sudar. Hace que mi corazón comience a latir más rápido. Y es tan fuerte que al verlo me da un ataque de ansiedad instantáneo. Me deja sin aire, me revuelve el estómago, hasta me hace vaciarlo por completo vomitando. Tanto es así que cuando me veo obligado a enfrentarme a eso, llegaré a eso un poco más tarde. Hoy no es mi turno de compartir mi fobia. Durante años he sido gobernado por mi fobia. A pesar de mis mejores esfuerzos para evitarlo, me provoca algo tan aparentemente inocuo que nunca puedo saber cuándo llegará. Estoy atrapado por mi fobia. Estoy aterrorizado por mi fobia. Estoy controlado por mi fobia. Sobre todo, estoy agotado por mi fobia. Tanto que me inscribí en un taller intensivo que prometía brindar las herramientas para curar mi fobia, dirigido por alguien que realmente superó la suya. Pensé que si había probado medicamentos, había probado terapia, también podría probar esto. Así fue como terminé en lo que parecía ser un salón de clases de una escuela dominical en una iglesia vacía. La habitación completamente despejada, excepto por un círculo de 8 sillas plegables en el piso. Un mensaje en una pizarra fue mi única indicación que había llegado al lugar correcto. Bienvenidos a mi taller. Estaré en breve con ustedes, pero es importante para el proceso que no sepan quién soy de inmediato. Creo firmemente en el poder curativo de discutir los orígenes de tu fobia y cómo ha cambiado tu vida. Todos compartiremos nuestras historias como compañeros antes de mostrarles cómo volví a tomar el control de mi propia vida. Por favor, tome asiento y busque el número grabado debajo de la silla. Compartiremos nuestra historia en ese orden. Elegí una silla al azar y me senté, un poco desanimado. Es difícil para mí señalar un comienzo concreto de mi fobia. Siempre ha estado ahí. Sin embargo, ha alterado el curso de mi vida. Me ha hecho hacer cosas de las que me arrepiento cada miserable día de mi vida. Así que opté por quedarme de todos modos. Alcancé el número debajo de mi silla cuando ubiqué el trozo de papel. Lo miré. Era el número 7. Los otros participantes entraron un poco después. La primera que entró fue Ana, una mujer joven, notablemente demacrada, con sus mejillas hundidas. Inmediatamente después de tomar asiento, sacó un cenicero de su bolso y comenzó a fumar, y nunca se detuvo. Luego vino Ignacio, un hombre que se veía muy bien vestido, arreglado, sencillo, probablemente en sus 40. Nos saludó con la cabeza a los dos antes de sentarse a 3 asientos a mi derecha, acomodando sus gafas en el puente de la nariz.
Después entró Emanuel, un hombre tan alto que quizás podría eclipsar el sol, calvo, con una cara bien afeitada, un corte muy limpio en general. Ansiosamente, le pidió a Ana que leyera su número mientras se sentaba en la silla junto a ella. Eva, una anciana probablemente de casi 90 años, eligió el lugar a mi lado, con su cabello blanco y un collar de perlas alrededor de su cuello. Se parecía tanto a mi propia abuela, que su presencia me consoló. Diana era probablemente la más joven de todos. Se reía mientras se sentaba a un lado de Ignacio. Su cabello era rubio, teñido, pero sus raíces oscuras habían crecido por al menos unos 10 centímetros. Lucía una cara llena de maquillaje, aplicado de una manera desigual, un tanto extraño. David era un hombre de mediana edad, con un cabello entre rojo y blanco. Entró con unos relucientes tenis blancos. Su barriga cervecera se hizo más pronunciada cuando se sentó. «¡Wow!», me dijo cuando me miró. «¿Qué le pasó a tu mano?». Usé mi única mano para tirar de la manga de mi camisa y cubrir el muñón de mi mano izquierda. Finalmente, Cecilia entró en la habitación. Una mujer increíblemente deslumbrante, con cabello negro, corto, una piel oscura radiante y un parche decorado sobre su ojo derecho. Caminó hacia el círculo de sillas y tomó asiento. Arrancó el papel debajo del asiento. «Bueno», dijo girando su hoja, revelando el número 1. «Supongo que eso significa que seré la primera. Entonces, empezaré». El grupo no respondió. Desconocíamos si el líder del grupo estaba ya entre nosotros, camuflajeado como uno de nosotros. Pero ella continuó. «Mi nombre es Cecilia y tengo cronometrofobia», dijo con su voz clara y segura. Cuando miró las expresiones en blanco de mi cara y del resto de la audiencia, rápidamente continuó. «Es miedo a los relojes». Todos nos volteamos a ver, un poco incrédulos. David, el hombre que estaba a mi izquierda, se rió por la nariz. «¿Relojes?», preguntó. Cecilia le dirigió una mirada fuerte. «Sí, idiota, relojes. ¿Tienes algo que decir?». El hombre simplemente negó con la cabeza. Eva, la mujer anciana, le pidió que continuara con su historia. «Gracias, señora», respondió ella, amablemente. «Todo comenzó con los flotadores», continuó. «Esos diminutos puntos negros que ves en la visión, a veces como pequeños hilos que se mueven en tus ojos. A veces solo se pueden ver si miras a una pared en blanco, pero en mi caso, poco a poco se volvieron más obstructivos. Hice una nota para llamar al médico, pero tenía facturas que pagar, así que lo pospuse. Pensé que tal vez me había jodido el ojo con mis lentes de contacto o algo así, pero las manchas flotantes solo estaban en mi ojo derecho». Señaló su ojo derecho, más bien, el parche que usaba para ocultarlo. El parche estaba decorado con piedras brillantes y pequeños lazos de metal. Era muy notorio y bonito. «En su mayoría pude ignorarlo», continuó la mujer. «Solo seguí con mis asuntos normalmente. Pero, en un par de semanas, después de que aparecieran más manchas flotantes, empeoró, y mucho. Estaba almorzando con mi padre, bromeando como siempre. No sé cómo explicarlo, pero fue como si una cortina oscura cayera sobre el lado derecho de mi mundo. Casi la mitad de la visión en mi ojo derecho simplemente desapareció. Mi papá me llevó rápidamente al médico, quien me dijo que tenía algo llamado desprendimiento de retina. Esencialmente, una parte de mi retina, que recubre la parte posterior del ojo interno, se había desprendido como un papel tapiz viejo. Sin él, mi cerebro no podía dar sentido a lo que estaba viendo, por lo que simplemente oscureció, como si no existiera nada en absoluto. Necesitaría una intervención médica de inmediato, o con casi toda seguridad,
me enfrentaría a una ceguera permanente. Cecilia jugó con su cabello mientras continuaba con su historia. Fui a recibir tratamiento al día siguiente. Me anestesiaron. Luego insertaron un pequeño artilugio de metal para abrir mi ojo mientras inyectaba una pequeña burbuja de gas en su interior. Mientras que el procedimiento en sí fue bastante rápido, aunque muy aterrador, el verdadero problema fue la recuperación. Para asegurarme de que la burbuja permaneciera en su posición correcta y que empujara mi retina hacia atrás en su lugar, tendría que recostarme boca abajo, con la cabeza ligeramente inclinada, durante al menos una semana. ¿Toda una semana sin moverte?, le pregunté con algo de incredulidad. Así es, confirmó ella. Podía levantarme levemente, como para ir al baño o comer, pero era esencialmente todo lo que tenía permitido. Mi padre, después de salvarme la vida, vino a casa mientras me recuperaba. Estábamos muy unidos, especialmente después de que mi madre falleció. El primer día fue horrible. Mi cuerpo se puso rígido. Dios mío, el aburrimiento era horrible. Sinceramente no te lo puedes imaginar. Mi padre me hizo compañía lo mejor que pudo, pero aún así, no tienes idea. El segundo día fue insoportable, pero el tercer día fue un infierno literal. Varios miembros del grupo, incluyéndome a mí, nos inclinamos hacia adelante con una curiosidad tangible. Ella se frotó las palmas de sus manos en el pantalón. Bueno, mi padre me preparó para ir a la cama la segunda noche y me quedé dormida. Me desperté a la mañana siguiente, al menos creo que era por la mañana, porque las cortinas aún estaban cerradas. Eran de esas cortinas que evitan que pase toda luz, así que no estaba segura. Mi teléfono se estaba cargando en el buró al otro lado de la cama. Me quedé ahí por un largo tiempo, ya sea esperando volver a dormirme o a que mi padre entrara, pero él no lo hizo. Y yo no podía volver a dormir por el tic-tac. Un repentino silencio cayó en la habitación cuando Cecilia bajó su mirada. Nadie la estaba presionando porque continuara. Todos sabíamos que era un momento difícil para ella, contra lo que estaba luchando: la ansiedad, las náuseas, el terror absoluto y opresivo que surge cuando piensas en a eso que le temes tanto. El reloj de mi habitación, uno de esos relojes viejos y ruidosos, dijo mientras tartamudeaba y apretaba los dientes. Yo era incapaz de ver algo en la oscuridad y con mi cabeza hacia abajo. El tic-tac se intensificaba cada vez más. Era en todo lo que podía concentrarme, ese sonido, una y otra vez, tic-tac, tic-tac. Ella se cubría la cara. Era obvio que era difícil contar lo que nos estaba contando. Se tomó un momento para recuperarse. A lo largo de que las horas pasaron, se hizo más y más fuerte. Llamé a mi papá, le grité, pero no tuve respuesta. Supuse que debía ser el medio de la noche y él estaba dormido. Así que traté desesperadamente en volverme a dormir. Pero el tic-tac, el maldito tic-tac, me estaba provocando una ansiedad horrible. Me quedé allí por lo menos, no lo sé, parecieron horas, días, años. Ese miedo se sentía tan irracional, tan estúpido para admitirlo, pero simplemente no podía moverme debido al reloj y su sonido. Incluso cuando tenía que ir al baño, no podía levantarme para hacerlo. Algo en ese tic-tac me aterrorizó de una manera que nunca había experimentado. Me congeló. Y en cierto punto noté que el sonido comenzó a tener un sonido diferente, como si hubiera otra capa más de sonido encima. El patrón del tic-tac comenzó a sonar más como un clop, clop. Venía de arriba de mí, latiendo en perfecta sincronía con el reloj de mi cuarto, como si alguien estuviera pisando tan fuerte en la habitación de arriba
pero no sonaban como pasos humanos. El sonido era demasiado áspero, demasiado limpio, como golpes de madera. Cecilia estaba visiblemente conmovida por lo que estaba diciendo. Noté que era más difícil para hablar cada vez. Dios, solo puedo recordar estar ahí acostada, tan asustada y tan confundida, y pensando para mí misma que sonaban como pezuñas. Luego el sonido comenzó a moverse de nuevo, todavía por encima de mí, pero ahora un poco más lejos, un poco más abajo. Finalmente, pude respirar un suspiro de alivio. Sin embargo, la sensación no duró mucho, porque momentos después, el sonido volvió, y más fuerte que nunca. El sonido de mi reloj y el de esa cosa se mezclaban por todos lados. Entonces me di cuenta que cualquier cosa que estaba causando el sonido sincronizado con el reloj estaba bajando las escaleras. Todos estábamos perplejos. Eva, la mujer anciana, no podía disimular su cara de asustada. Dios mío, dijo. Yo seguía acostada en esa cama, fría. Las sábanas estaban empapadas de sudor frío. Yo estaba petrificada, incapaz de ver nada, incapaz de escuchar más que ese tic-tac y ese clop, clop en las escaleras, acercándose cada vez más hacia mí. Ella se dio unos pequeños golpes en los muslos mientras continuaba con su historia. Pude escuchar cómo lentamente se acercó a mi habitación, hasta que finalmente llegó. La puerta se abrió un poco, permitiendo que entrara un poco de luz, pero yo permanecí inmóvil, en mi cama, boca abajo, mientras el sonido se intensificaba, más fuerte y más cerca cada vez, hasta que estaba a un lado de mí. Lo escuchaba respirar, podía olerlo. Era un olor horrible. Podía sentir su aliento en mi hombro, tan caliente que casi humeaba. Los 7 estábamos pendientes de cada una de las palabras que Cecilia decía. La habitación estaba en completo silencio, con excepción de Ana, que seguía fumando. Cecilia cerró con fuerza su único ojo visible, como intentando expulsar la imagen mental de la criatura. Levanté mi cabeza y por el rayo de luz que entraba por la puerta, vi la mitad inferior de la criatura. Miré sus piernas gruesas, cubiertas de un denso cabello negro. Dobló repentinamente las patas para golpear el sueño con unas pezuñas horribles, y al mismo ritmo que mi reloj. Tic-tac, clop, clop. En ese momento no me importó si vivía o moría, siempre y cuando la muerte pusiera fin al sonido. Salí de mi cama, alejándome de la criatura, y corrí como el demonio, con las piernas entumecidas y débiles por estar acostada tanto tiempo. La bestia gruñó y comenzó a perseguirme. Podía escuchar sus pezuñas. Ahora no estaba en sincronía con el reloj, siguiéndome en la oscuridad. De alguna manera me las arreglé para dejarlo atrás, y salí por la puerta con una luz cegadora que casi me deja ciega. Me dio un dolor intenso en el ojo. Me paré en la puerta y escuché que el sonido se detuvo. Así, de repente. Esperé unos minutos hasta que reuní el valor suficiente y corrí a la habitación de mi padre. Y, bueno, lo encontré ahí, muerto en el suelo. Varios de nosotros no pudimos evitar hacer un ruido con la revelación. Diana se acercó a ella y colocó una mano en su hombro, intentando reconfortarla. Bueno, mi padre tuvo un derrame cerebral y se cayó. Eso fue lo que dijeron los médicos. Las lágrimas comenzaron a brotar de su ojo, aunque yo no creo que haya sido así. Lo peor es que yo estaba escuchando ese sonido durante horas. Probablemente mi padre estuvo ahí, sufriendo durante todo ese tiempo. Yo desarrollé una fobia a los relojes después de eso. Y también perdí completamente la vista de mi ojo derecho.
porque tenía demasiado miedo para ir al médico, preocupada de que en su oficina quizás hubiera un reloj. Se levantó el parche para revelar el ojo pálido, muy nublado, y un marcado blanco en su ojo izquierdo. Mi retina se desprendió por completo. Luego desarrollé una catarata por la cirugía. A mí no me importa, pero lo cubro porque me cansé de ver a la gente que me mira fijamente cuando tengo el valor suficiente de salir de mi casa. Hasta el día de hoy, no soporto mirar un reloj, pero más aún, no soporto escucharlo. El tic-tac de un reloj me suena tan fuerte como ese día en la oscuridad, hace 3 años. Con el sonido, viene el recuerdo de esa horrible criatura y siento que me persigue cada vez que lo escucho. E incluso, y peor que eso, el sonido del tic-tac de un reloj me lleva a ese devastador recuerdo de mi padre tirado en el piso, yaciendo, moribundo. Cada segundo que pude haberlo ayudado, cada segundo que pude haberle salvado la vida. Creo que eso es lo que más me asusta de todo. Y esa es mi fobia. Muchas gracias por quedarte hasta el final y escuchar este relato. Si fue de tu agrado, te pedimos que le des like y compartas, y que también estés atento porque el próximo día lunes estaremos compartiendo la siguiente parte con una nueva fobia completamente aterradora. Sin más, te deseamos que pases una excelente noche. La consulta ha terminado.